Telma, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre la resolución que aprobó el Parlamento Europeo demandando la liberación de tu padre, el coronel en retiro Carlos Brenes, de su esposa Salvadora Martínez y de todos los presos políticos de Nicaragua. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu padre, Carlos Brenes, o que hablaste con él? La última vez que tuve noticias de mi papá fue el 14 de agosto del 2025. Nosotros hablábamos por WhatsApp casi diario y noté ya el 15 que él había dejado de responder a mis mensajes o los mensajes estaban leídos pero sin responder. Y en ese momento yo empiezo a escribirle obviamente a Salvadora para saber si había pasado algo y ya veo que también no llegan mensajes al celular de Salvadora y es cuando ellos dos viven solos, entonces mandamos a otras personas a chequear si ellos estaban en su casa, si estaban bien. Y ahí ya nos dimos cuenta que se los habían llevado a las 6 de la tarde del 14 de agosto a la policía y desde ese día pues no tenemos ninguna información sobre los dos. Este miércoles 17 enviaste una carta que leyó una eurodiputada ante el Parlamento Europeo. ¿Cuál fue el mensaje para tu padre y para el Parlamento Europeo? Para mi papá, reflejando a todos los presos políticos que a pesar de que ellos están ahí adentro y que no tengan noticias de nosotros, de sus familiares, porque no nos dejan verlos, que no están solos y que nosotros los familiares estamos afuera luchando por ellos y luchando por verlos y poder hablar con ellos. A los parlamentarios que por favor apoyaran y votaran por la resolución, de que nos apoyaran a nosotros como familiares, que no se olvidaran de Nicaragua, de las atrocidades del régimen y que mantuvieran a Nicaragua en agenda hasta que consiguiéramos la liberación de todos los presos políticos. La resolución, en efecto, fue aprobada por unanimidad. Diputados de distintas corrientes políticas. ¿Alguien defiende a la dictadura en el Parlamento Europeo? ¿Alguien justificó la represión y el encarcelamiento de ciudadanos como tu padre? Absolutamente nadie. La dictadura está sola y lo vimos hoy en la votación. No se registraron los votos de la votación porque fue aprobada por unanimidad y yo creo que eso hay que resaltarlo y es una validación hacia la lucha de nosotros como familiares, pero también de la sociedad civil. Entonces ahí quiero reconocer el trabajo, por ejemplo, de las ONG que nos han acompañado a los familiares y también de los medios de comunicación que han sido una plataforma para nuestras voces. Hace 8 años, 7 años, había que convencer a ciertas fracciones, ¿no? Como en la izquierda, de que Ortega era un dictador. Ahora no hay que convencer a nadie. Es más, o sea, las puertas están abiertas porque ellos entienden y la comunidad internacional y las bancadas entienden que Ortega Murillo es un régimen dictatorial muy cruel. Pero ¿cómo puede traducirse una resolución del Parlamento en una presión efectiva de la Unión Europea o de otras instancias para que se abran las cárceles en Nicaragua? La resolución lista varios puntos de cómo ellos pueden poner presión en el régimen, ¿no? Y son varios puntos. Habla, por ejemplo, de ciertos fondos, habla de acceso a los presos políticos, habla de todo lo que está dentro de las manos de la Comunidad Europea. Tu papá fue un guerrillero sandinista contra la dictadura de Somoza, después fue oficial en el ejército, fue coronel en el ejército y en los años 90 formó parte del grupo de militares patrióticos que criticaron la deriva autoritaria de la dictadura y estuvo preso por primera vez después de la rebelión de abril de 2018. ¿Por qué consideras que lo vuelven a encarcelar en 2025? Lo único por lo que yo puedo pensar que él está preso nuevamente es por ser consecuente de sus valores y por su valor moral, ¿no? Porque, como vos lo dijiste, mi papá estuvo preso en el 2018-19, la policía llegaba a la casa a vigilarlo, él se reportaba todos los días, sabían, y en Nicaragua todos los nicaragüenses sabemos que nadie puede tener una reunión sobre política o hablar de política. Eso es imposible, porque todos los espacios cívicos están cerrados.
Entonces el Estado y el gobierno y la policía sabe que desde el 2018 mi papá estaba en su casa tratando de recuperar su vida y su salud. La única razón por la que lo están apresando ahora, 7 años después, es por su consecuencia y por su valor histórico de ser un disidente sandinista que lleva 35 años en la oposición. Y lo han condenado por presunta traición a la patria. Así es, lo que sabemos es que adentro de las cárceles hay juicios express y juicios secretos. Ni siquiera hay un juez dentro de las cárceles, pero las cárceles, el juez está en línea y ahí mismo les leen la sentencia. Se dice que le dieron 15 años por traición a la patria y bueno, sabemos que esas sentencias ellos mismos en la misma dictadura no se las creen y sabemos que una persona como mi papá, pues para él, para nosotros como familia es burlesco una sentencia de ese tipo. Y su esposa, Salvadora Martínez, ella no estuvo presa en 2018, pero ahora sí la encarcelaron. ¿Cuál es su delito? ¿Por qué la echaron presa? Ninguno, Carlos Fernando, Salvadora y el rol de Salvadora, y eso, insisto en eso, ¿no? Salvadora se encargó de él en el 2018-19, lo visitaba, le llevaba sus medicamentos, hizo en aquel momento las denuncias públicas con la CPDH y el CENIT, cuando todavía existía el CENIT. Y de ahí Salvador es una persona que siempre se ha mantenido muy al margen de la política. Ella se ha dedicado a su casa y a su familia. Entonces es el hecho de que Salvador el día de hoy, 10 meses después, no haya podido ver a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, es una representación del patrón de que el Estado culpa también a las familias y trata de no solo de castigar al preso, pero también a la familia, a las esposas, como es el caso de Salvadora y de Angélica Chavarría. ¿Cómo vivieron ustedes, tu persona y otros familiares de presos políticos que están desaparecidos, como Carlos Brenes, la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia del Estado? Es terrible para nosotros, Carlos Fernando. Yo, bueno, llevo 10 meses en esto, pero me imagino a la familia de Stedman, que son casi 3 años, la familia de Navarrete, que ese hombre lleva casi 8 años, y para nosotros esto es una angustia eterna, porque uno se levanta todos los días pensando qué va a ser el régimen hoy. Sabemos que el régimen tiene precedentes de dejar morir a presos políticos en las cárceles. Brooklyn no es el primero. Brooklyn es la persona número 9 que ha muerto en las cárceles o poco después de ser liberado. Entonces nosotros como familiares siempre nos preguntamos qué va a pasar hoy. Y si yo he hablado con varios familiares de los presos políticos en las últimas semanas y todo el mundo está sumamente preocupado y queremos una prueba de vida. Y lo peor es que las pruebas de vida las tenemos que estar pidiendo por años, por meses, como que si el régimen nos hace un favor, pero pedir una prueba de vida es un deber, o dar una prueba de vida es un deber del Estado de Nicaragua, y yo le quiero recordar eso a la dictadura. ¿Qué es una prueba de vida para vos? El otro día apareció una fotografía de Stedman Fagot, que acabas de mencionar en la cárcel. Antes salió otra de Bayardo Arce. Pero bueno, en Nicaragua no hay una Cruz Roja Internacional o un organismo internacional de derechos humanos, ni siquiera la Iglesia Católica que pueda verificar o un familiar que pueda verificar la condición en que se encuentran estos presos. Entonces, ¿qué sería una verdadera prueba de vida? Para nosotros los familiares, y eso lo hemos hablado con otros familiares de presos políticos, una prueba de vida es que un familiar cercano al preso político pueda hablar con él y saber cómo está en sus condiciones de salud y psicológicas y podamos hablar en libertad con ellos. Nosotros, como vos lo decís, hemos visto, por ejemplo, el video de Angélica con un guión o las fotos que son familiares que no son cercanos a ellos. Eso no son pruebas de vida independientes o verificables. Entonces, que sepa la dictadura que nosotros los familiares de los presos políticos vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir denunciando por pruebas de vida independientes y verificables como mínimo, pero vamos a seguir denunciando a la dictadura hasta no verlos en sus casas libres, sin condiciones.